atención a un programa donde se le predica la palabra de Dios con toda honestidad y transparencia, sin alterar la palabra y la voluntad de Dios para todos los hombres. Es un gozo muy grande tenerlos conmigo en este programa. Cuando usted se inscribe en este programa y me pone me gusta y comparte esta palabra, me ayuda a mí a permanecer en este medio predicando la palabra de Dios. Le agradezco de corazón su cariño para con este programa y con la predicadora Rosa Ruiz Rodríguez, que estoy a sus órdenes en el nombre de Jesús. Hoy queremos hablar un tema de un hombre que en medio de la adversidad le es leal a Dios. Y hay 3 desafíos que este hombre enfrenta. Y vamos a enterarnos de algo que le pasó en Génesis capítulo 39, verso 18, 19, 20 y 21. Cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le tendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía, y lo hacía pues como todo un hombre de Dios. Bien, aleluya, gloria a Dios. Dios siempre ha tenido y tiene hombres de calidad, hombres fieles que le sirven a Dios con suma lealtad. Este joven de Israel, este varón, a sus 17 años, ya había contado a su padre, a su familia, las visiones que tenía, los sueños que tenía, donde veía 11 manojos de cebada que se le inclinaban, y los hermanos se enfurecían porque significaba que ellos lo iban a adorar o se iban a sujetar a él. Y cuando él le dijo a su padre y a sus hermanos el sueño de que la luna, el sol, las estrellas se inclinaban ante él, entonces todos interpretaron que el padre y la madre un día los hijos, los hermanos se le inclinarían. Entonces el papá le llamó la atención: ¿cómo tú quieres decir que yo te voy a reverenciar a ti? Verdaderamente parecía que él era un vanidoso, que se estaba empoderando, pero no era así. Era que sus sueños eran realidad. Y él hablaba la verdad porque era un joven que hablaba la verdad. Y menos mala, porque la Biblia dice en Apocalipsis 21:8 que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Así sea pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol. Se les nota cuando tiene la nariz larga, ¿saben? Se notan las mentiras. Por eso nunca prometas lo que nunca vas a cumplir. Ni hables fanfarronerías que Dios nunca te dijo. Dios me dijo, el Espíritu Santo me dijo. Ay de aquel que tome el nombre de Dios en vano. Así dice uno de los mandamientos: no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuidado que seas tú y dices que fue Dios. Dios me mandó, Dios me envió. Mira, tengamos mucho cuidado que sea cierto como lo era José. Entonces los hermanos le agarraron cólera, odio, envidia, y estaban hartos de él. Y un día que estaban en el campo los 11 hermanos con las
con los becerros, con las cabras, con los carneros. El papá, que era Jacob de José, le dijo, anda a ver qué hacen tus hermanos. Y de paso llévale un fiambre. Así que el chico José fue obedeciendo a su papá. Y cuando los hermanos lo miraron de lejos, uy, ahí viene el chismoso. Ahí viene el cuentasueños. Vamos a tirarlo al fondo del pozo, porque querían matarlo. Y su hermano mayor, para evitar que lo mataran, les dijo, tírenlo al pozo. Pero el plan era matar a su hermano, eliminar a su hermano, imagínate. La Biblia nos dice en Primera de Juan que el que no ama a su hermano es homicida. El aborrecer a tu hermano de sangre o a tu hermana o hermano en Cristo te hace homicida delante de Dios. Y mira, lograron tirarlo al fondo del pozo y el hermano que lo defendía se fue unos metros más allá y hasta eso pasaron unos hombres mercaderes que también compraban esclavos. Entonces los 10 hermanos planearon, mientras que el otro que lo quería salvar estaba un poco lejos, venderlo como esclavo. Así que lo sacaron del pozo y lo ofrecieron a estos extranjeros y lo vendieron como esclavo a su hermano. ¿Qué le parece? Y se lo llevaron a Egipto esos mercaderes como esclavo para venderlo. Y estos hermanos fueron ante su padre, habiendo ensangrentado la ropa de su hermano con carne de carnero, y le presentaron a su papá mintiéndole que una bestia lo había matado. Y el padre lloró desesperadamente la muerte de su hijo, mientras que ellos estuvieron felices habiéndose deshecho del hermano. Durante 30 y tantos años mantuvieron una mentira, un secreto pervertido de haber dado prácticamente en venta a su hermano. Y cuando José llega de esclavo, lo ve un hombre que era un hombre rico, muy importante en Egipto, llamado Potifar, y que era pues también uno de los brazos derechos del faraón. Lo compra al joven de 17 años y lo lleva a su casa y lo ve que tiene habilidades, que tiene inteligencia, que sabe de matemáticas, que sabe de administración, y ve que tiene un hombre valioso en su casa, y entonces lo pone sobre todos sus bienes como administrador y le hace una advertencia: sobre todo lo que he puesto delante de ti puedes tomar lo que quieras, menos mi mujer. Pero la mujer de Potifar, al ver joven, hermoso, al muchacho saludable, inteligente, sabio, puso los ojos en él y lo codició para cometer el pecado de adulterio. Pero dice la palabra de Dios que este José enfrenta 3 grandes pruebas. Y vamos a hablar. La primera prueba era la pureza. La pureza personal. Prueba que muchos jóvenes pasan, sobre todo si están fuera de su casa, fuera de la protección de los padres. 2, la prueba de la oportunidad para la venganza. Él pudo, estando allí como administrador de aquella casa y que gozaba de muchos bienes, tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos. Pero él no se vengó porque él amaba a Dios. Se mantuvo fiel de la tentación que tenía ya la mujer de Potifar para caer en fornicación y ella en adulterio. Él dijo: no, yo seré fiel a Dios y también a mi amo Potifar. No lo voy a deshonrar. Y prefirió huir, pero no huyó porque era cobarde. No huyó porque no le gustaban las mujeres y era de otro lado, no. Él mantenía su integridad ante Dios. Y luego
tuvo en segundo plano la oportunidad de vengarse de su familia. No lo hizo. De vengarse de Potifar. ¿De qué manera? Diciendo que él había puesto injustamente en la cárcel porque su mujer lo quiso seducir y él por respeto a él no la tocó. Entonces pudo vengarse, pero sin embargo mantuvo él su fidelidad a Dios, porque a él importaba el concepto que Dios tiene de él. A él importaba la presencia de Dios, la unción de Dios, la comunicación que tenía con Dios. Era un hombre fiel y leal. Y en tercer paso, la prueba que enfrentó a la muerte. Potifar pudo matarlo de venganza, sus hermanos haberlo matado también. En la cárcel algún preso pudo haberlo eliminado, pero Dios lo guardó de la muerte, Dios lo guardó de la tentación, Dios le guardó de hacer venganza, porque Dios dice, mía es la venganza. Dios guardó la integridad moral, espiritual, sexual de este joven. Y entonces ya en la cárcel, el capitán de todos los presos de la cárcel vio que era un joven acomedido, dócil y que sabía mucho de administración, y entonces lo puso a administrar la cárcel y a tener cuidado sobre todos los presos de la cárcel. Y se hizo querer, amar por los presos, se hizo querer y amar por el jefe de la cárcel. Donde estaba brillaba, donde iba, a pesar de ser la cárcel, él glorificaba a Dios con su fidelidad, con su conducta, con su temor y respeto y sujeción y obediencia a Dios sobre todas las cosas. En la desgracia de que lo mataran los hermanos, en la esclavitud que pasó con aquellos mercaderes, en la casa de Potifar, en lo mucho que tuvo, mantuvo su fidelidad a Dios. En la cárcel mantuvo su fidelidad a Dios. Y cuando el copero del rey tuvo un problema de estar en la cárcel, José le descifró el sueño que él saldría pronto en libertad y volvería a tomar el trabajo de copero. Y como así fue, cuando salía libre este copero del faraón, él le dijo, por favor, acuérdate de mí, recomiéndame para que yo saliera en libertad. Sin embargo, aquel copero malagradecido se fue al rey y después de 30 años de silencio se acuerda de José cuando el faraón tiene un sueño extraordinario, profético, de lo que pasaría y sucedería en Egipto. Entonces, 30 años de ingratitud y de silencio. ¿Saben cuánta gente se sirve de su padre, de su madre, o de su esposa, de su esposo, de sus hijos, o de los suegros, o se sirve de alguna empresa, se sirve de algún bien ajeno y paga con traición, o paga con mentiras, o paga con el olvido? 30 años olvidó el favor que le hizo José, el hombre de Dios. Pero después de 30 años, cuando el faraón tiene un sueño terrible y no lo pueden interpretar sus magos, sus adivinos, sus brujos, sus astrólogos, entonces el copero se acuerda, le dice, faraón, en la cárcel hubo un hombre que me descifró a mí y al otro compañero los sueños. A mí me dijo que yo sería libertado y restituido en mi puesto como copero del faraón. Y al otro le dijo que le cortarían la cabeza, que lo ejecutarían. Y así sucedió tal como él dijo. ¿Qué? ¿Dónde está ese hombre en la cárcel, Señor? Tráiganme a ese hombre. ¿Cómo se llama? José. Tráiganme a ese José. Y cuando José se presentó, le descifró al faraón paso a paso lo que el faraón había soñado sin que el faraón se lo cuente. Dios estaba con José. Más de 4 veces este capítulo, un solo capítulo de Génesis 39, dice más de 4 veces que Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Jehová estaba con él. Y Dios le revela el secreto de ese sueño que tuvo el faraón de Egipto. Y encima todavía le da la solución. Le dijo, esas vacas gordas que has visto son 7 años de
abundancia. Estas vacas flacas son 7 años de hambruna en todo Egipto y en toda la tierra. ¿Y ahora qué hago?, dice el faraón. Puedes hacer esto, esto y esto. Entonces deslumbró al faraón la inteligencia, la ciencia, el conocimiento, la revelación que este joven tenía de parte de Dios para descifrar sueños, y le dio una vestidura real, le dio un collar hermoso de oro y le dio un anillo de oro y le dijo: desde hoy tú serás autoridad en mi reino y serás el segundo hombre de autoridad después de mí. Faraón y él y Faraón. ¿De dónde vino este socorro, este auxilio a este joven maltratado por sus hermanos, vendido? ¿De dónde vino todo lo que este joven pasó en la casa de Potifar? Todo lo que este joven pasó en la cárcel. ¿De dónde vino que Dios de la noche a la mañana lo elevó, lo levantó a ser o lo que revelaba sueños como un profeta de Dios? Y de la noche a la mañana llega a tener una posición social, económica, intelectual ante el rey y ante todo el pueblo de Egipto. Y luego preparó grandes graneros y se fue por todo el país cosechando trigo, cebada, y almacenó cantidades para que comieran en los 7 años de las vacas flacas. Cuando terminaron las vacas gordas, la abundancia, vino el hambre, la hambruna. Entonces, ¿sabe usted qué pasó? Hubo para comer en abundancia. Un hombre hábil, inteligente. Dios enaltece y levanta al hombre que busca siempre que Dios sea primero sobre todas las cosas. ¿Y qué pasó? Luego se cumplió la profecía de sus sueños. Sus hermanos vinieron buscando trigo, buscando pan, buscando alimento para llevar a su gente, y se arrodillaron delante de José y le pidieron el trigo para llevar a su familia. A él lo reconoció, a sus hermanos, mas ellos no. Pero yo te quiero decir, hay gente que no reconoce ni a su familia, porque la vanidad, el orgullo, ser indiferentes es más fuerte que amar, que pena. ¿Sabes una cosa? Este José ayudó a su familia. Este José perdonó a sus hermanos. Este José trajo a su padre a Egipto y el faraón le dio tierras para que vivieran. Y ahí vivieron, se instalaron y fueron durante la vida de José muy felices. ¿Sabe qué? Qué hermoso cuando hay un hombre de Dios, una mujer de Dios, inspira a hacer el bien, como lo hizo Potifar, como lo hizo el capitán de la cárcel de todos esos delincuentes, como lo hizo el faraón con él. A tanta traición, a tanto engaño y abandono, Dios jamás lo abandonó, porque este joven tampoco abandonó la fe. Hay muchos que se van al extranjero y se olvidan de Dios, pero hay hombres que permanecen, mujeres fieles a Dios. Cada caso que le pasó, él lo venció. Él pasó la prueba y pasó la prueba de confianza en Dios. Dios sabía que era su hombre, sabía que era su siervo, y Dios sacó la cara por él y lo empoderó a ser el segundo hombre en Egipto. La autoridad después del faraón era José. Dios levanta a sus hombres, levanta a sus mujeres. Y si hay alguien que no honra a los hombres de Dios, ni reconoce el valor de un hombre y de una mujer que le sirve a Dios con lealtad y quiere manchar y ensuciarlo, no podrá, porque dice Dios que ni un cabello de la cabeza de sus hijos perecerá.
El cielo y la tierra pasarán, mas las palabras de Dios jamás pasarán. Entonces Dios cumplirá sus promesas. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Por eso así el diablo hable de mí. Así gente que dice ser cristiana, hable, raje de mí, yo sé que salgo adelante porque Dios me engríe, Dios me ama, me quiere, me defiende. ¡Aleluya! Y salgo airosa. Así saldrás airoso, amigo. Así saldrás victoriosa, amiga. Amado amigo, nunca vendas tu primogenitura, tus bendiciones por un plato de lenteja, no por llenar la panza, no por dinero, no por triunfos, no por títulos, no por fama, no porque te sigan 4 gatos. Le deshonres a Dios. Sé fiel a Dios hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. Sé como José, valiente ante las pruebas, no declinó, no lloró una lágrima porque no le dio al diablo el gusto de verlo llorar. No le dio el diablo jamás el gusto de decir, sigo a Dios, más me acerco a Dios y peor es. Mejor voy a dejar de predicar, voy a dejar de servir a Dios, voy a dejar de ser honrado. Mejor voy a hacer lo que era antes o peor. ¿Sabes? No retrocedan. Los cobardes nomás retroceden. Este joven estuvo al pie de Dios, al pie de la palabra de Dios, y lo honró a Dios y honró a sus padres. Honró su apellido en tierras lejanas y por eso fue exaltado, levantado, engrandecido por Dios. Así Dios te engrandecerá, te levantará, te empoderará, te va a empoderar. Si eres un buen cantante fiel de Dios, un buen músico de Dios, un buen pastor, un buen evangelista, un buen maestro y ojalá un buen profeta y ojalá no se te halle mentira en tu lengua al profetizar y ojalá Dios te levante a ser un gran empresario porque tú te lo has ganado, porque la bendición de Dios no se compra ni se logra por méritos ni por obras, sino por el mérito único, el de Cristo Jesús, que compró tu salvación y tus bendiciones, se entregó por su muerte en la cruz del Calvario y su gloriosa sangre derramada por ti, por mí, para limpiarnos de todo pecado, de toda culpa y lograr así hacer de nosotros hombres y mujeres vencedores, victoriosos en Cristo Jesús. Dios te bendiga y si quieres ser un vencedor y si quieres tú ser como José, yo quiero ser, como dijo San Pablo, tener la mente de Cristo, tener la estatura de Cristo y oler a Cristo. Dios te bendiga y si quieres hacerlo, dile a Dios con estas palabras: Dios mío, te pido perdón por mis pecados, por mis errores, por mis mentiras, mis engaños, y quiero ser un hombre transparente, una mujer transparente. Quiero ser, Señor, como tú quieres que yo sea. Quiero vivir como tú quieres que yo viva. Y por eso, Jesús, te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Dios te bendiga si has hecho esta oración. Ponme un me gusta y comparte esta palabra, que tú así me ayudas a mantenerme predicando en estos medios. ¡Viva el mundo entero! En el nombre de Dios, Padre, Hijo, Espíritu